Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús a ustedes siempre. Amén. Este es el sermón del tercer domingo de Adviento, llamado Domingo de Gaudete, que significa alegraos, alégrate, por la alegría de que Jesús está a punto de nacer. Hay coronas de Adviento que tienen la tercera vela de color rosado, indicando esta alegría ya anticipada de la Navidad. En el Evangelio de hoy se nos presenta a Juan el Bautista como aquel que anuncia la cercanía de Jesús, siendo él el testigo de la luz que es Cristo. En Juan 1, versículos 6 al 8 leemos: Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento, y él nos llama al arrepentimiento, a fin de que la Navidad no sea una celebración superficial en nuestra vida, fría y vacía, a las corridas. Juan es testigo de que Cristo es la luz verdadera que viene a este mundo, para que nuestras vidas no queden en tinieblas, sino para que con Dios andemos en vida nueva, una vida de luz, para que mediante la fe seamos luz del mundo y las personas vean a través de nuestras buenas obras el amor de Dios y den gloria a Dios. Juan el Bautista, y con él toda la Iglesia, es testigo de la luz verdadera, Jesucristo, el Hijo de Dios. Cristo es la luz con la cual el Espíritu Santo llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra, y la conserva en Jesucristo en la única verdadera fe. Así enseña el Catecismo Menor de Lutero en la parte del Credo, el tercer artículo. Es Cristo, su palabra y los sacramentos del bautismo y de la Santa Cena, la luz, la gloria y el motivo de orgullo de esta congregación e iglesia. Y nosotros, los pastores, al igual que Juan el Bautista, somos simples servidores del Señor Jesús, ministros que el Señor llamó al ministerio público de la palabra, para que la fe de ustedes no desmaye, no decaiga, sino al contrario, sea nutrida, fortalecida e iluminada, sí, cada día más con la gracia de Dios. Así que, querido hermano, ¿qué cosas te entristecen? A mí me pone triste cuando veo que los hijos de Dios en sus vidas prefieren seguir sus propios caminos antes que someterse bajo la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos dejan de lado la palabra? Siguen sus propias ideas, diciendo, viva a mi manera. No podemos esperar frutos dignos de arrepentimiento de parte de personas ateas, pero sí de los hijos de Dios. Así como nos escandalizamos por las diversas decisiones de los que hacen nuestras leyes de nuestro país, así Dios se escandaliza cuando nosotros vivimos y actuamos contrario a su palabra. Todos los días el Señor se escandaliza, todos los días pecamos. Arrepintámonos por llevar una vida alejada de los caminos de Dios. Arrepintámonos por dejar de lado la palabra y seguir nuestros caminos y pasiones. Arrepiéntanse de sus pecados y muestren frutos dignos de arrepentimiento. Dios hoy, al igual que en tiempos de Juan el Bautista, espera buenos frutos en sus hijos. En esto consistía el mensaje de Juan el Bautista: preparar el camino para el Señor, guiar al pueblo al arrepentimiento. En esto consiste el mensaje de la Iglesia hoy, en llevar a la gente al arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan
no fue un vocero más de Dios, un instrumento para manifestar la voluntad de Dios para con su pueblo así nomás. No, sino que aún en medio del desierto, la palabra de Dios que él predicaba reunía a la gente. Como vemos, el ministerio de Juan el Bautista realza el poder de la palabra de Dios, porque ella, solo ella es capaz de formar una congregación en medio de la nada. Juan ciertamente fue una persona muy influyente en su entorno. Muchos lo escuchaban y tenían seguidores, y tenía seguidores. Y eso atrajo la atención de los líderes religiosos. Dice el Evangelio, versículos 19 al 22. Los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino que confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Entonces qué? ¿Eres Elías? Dijo: No lo soy. Entonces, ¿eres el profeta? Y él respondió: No. Y le dijeron: ¿Quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Es que era común que aparecieran predicadores anunciándose como el Mesías, como se evidencia, por ejemplo, en Hechos 5, versículos 36 a 37, donde los judíos dijeron: Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados. Por eso era normal que las autoridades que gobernaban en Jerusalén enviaran hombres a investigar a cualquier persona que atrajera muchos seguidores. Lo mismo sucedió con Cristo, a quien también las autoridades se acercaron preguntándole con qué autoridad enseñaba y hacía milagros. Y así también sucedió después con los apóstoles. Son esas mismas autoridades religiosas que increpan a Juan el Bautista, preguntándole: ¿Quién eres? Y la tentación de Juan ahí fue apartarse de la verdad y traer gloria para sí mismo, dejar de ser testigo y decir: soy el más grande de los profetas. Pero no, sino que se ubica en el lugar de siervo que le corresponde, como mensajero que prepara el camino para el Señor, y afirma: yo no soy el Cristo, no soy el Mesías. Porque Juan nunca buscó seguidores para sí mismo, sino que siempre los atraía para su Señor. Simplemente los preparaba para que recibieran al Señor. Como ven, Juan supo reconocer su rol de testigo de la luz, guiar las personas hacia Cristo. Por eso afirma en el versículo 23 al 28: yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron: entonces, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Si leemos esta breve historia de Juan, nos damos cuenta que Juan no hace otra cosa que apuntar en dirección a Cristo y repetir una y otra vez que Él no es el Salvador. Y cuando lo ve cara a cara, ahí sí, abre la boca para confesar delante de todos: este es
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Él reconoce que en comparación con aquel que estaba por venir, no era nadie. Ni siquiera soy digno de desatarle las sandalias, decía Juan. Juan el Bautista, a diferencia de otros personajes de la Biblia, nunca se coloca en el centro de la escena, sino que se corre a un costado para dejar que la verdadera historia y el gran personaje estén en el centro. La historia de Cristo, su vida y su obra salvadora. Juan el Bautista nos dirige hacia Cristo, no busca atraernos hacia Él. Juan no se exalta a sí mismo, sino que exalta a su Señor. Y en esto consiste su oficio, llamarte al arrepentimiento que significa dejar de ponerte en el centro de todas las cosas, correrse a un costado, humillarse, para así también recibir el consuelo de nuestro buen Dios, que se humilló por nosotros. Así que, como vemos, una característica que marca a los falsos maestros, falsos pastores y profetas de hoy es la de atraer la atención de la gente hacia ellos mismos y no hacia la persona de Cristo. Maestros, profetas y pastores que les gusta ser la estrella, el centro de la atención, cuando en realidad no se trata de la persona, sino del oficio de la palabra. Con frecuencia a veces se mezcla lo uno con lo otro. Para indicar este rol de servicio humilde que tiene el ministro de la palabra, es por eso que en la iglesia, desde la antigüedad, lo que se canta son cantos cristológicos. Y si no, fijémonos en el culto divino, en la adoración. ¿Qué cantos litúrgicos tenemos? No exaltan al ser humano, exaltan a Dios. El Gloria in excelsis Deo, el Kyrie eleison, el Sanctus, el Agnus Dei, todos enaltecen a Cristo y su obra redentora. Todos estos cantos nos dirigen hacia Él y no hacia la persona que está oficiando el culto. Porque el culto es servicio divino, servicio de Dios al hombre. No es el hombre el centro del culto, no eres tú el centro del culto, es Dios trino. Y es por esa razón que los pastores usamos la sotana blanca o el alba en los cultos, porque esta vestimenta representa el oficio pastoral y indica que no se trata de mí, no soy el centro de la atención. El que tiene el centro y la preeminencia siempre es aquel que nos envía, Cristo Jesús. Yo me corro del centro y dejo que la historia y el testimonio de Cristo sean el centro de la adoración. Por eso el pastor, a semejanza de Juan el Bautista, no es un showman, no es un entretenedor de personas, tampoco es un hombre perfecto, sino un pecador justificado por Cristo que vive en la fe en el Hijo de Dios. Digo esto porque a veces nos sentimos tentados a ser autorreferentes, a buscar nuestra propia gloria y no la de Dios. Y no estamos exentos ninguno de nosotros, porque por la tendencia del pecado queremos ser el centro de la atención. Queremos hablar de lo que nos pasa a nosotros, de nuestros miedos, de nuestras necesidades, de nuestras alegrías y penas. Y está bien, no hay problema, pero ¿dónde está el testimonio del Hijo de Dios? Nuestra historia de vida, nuestras experiencias personales de fe, por más bellas que sean, nunca pueden opacar el testimonio de Cristo revelado en la palabra de Dios. El entusiasmo del hombre, los sentimientos del hombre no pueden estar por encima del testimonio bíblico revelado por Dios en su palabra. De lo contrario, estaríamos confiando más en nuestras propias historias que en la historia más grande,
la historia de Cristo, la luz verdadera. La única historia que realmente merece ser contada es la historia de todas las cosas, de este Dios creador y sustentador del universo, que a pesar del pecado de la humanidad, eligió un pueblo y lo separó como suyo para enviar a través de él a su Salvador, que rescataría al mundo del pecado. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que nació, murió y resucitó, y que ahora es Señor por sobre todas las cosas. Esta es la historia que merece ser contada, porque, al fin y al cabo, es una historia que nos involucra a todos nosotros, porque su castigo en la cruz fue nuestro castigo, su muerte fue la nuestra, la que el hombre merecía, y por eso su resurrección también será nuestra resurrección. Allí en la cruz, tu historia personal y la historia de tu Salvador se encontraron, se cruzaron y se abrazaron. Porque tu maldad, tus historias negras, tu oscuridad, tu pecado recayó sobre Él, la luz verdadera. Él que es la bondad pura, Él que es perdón perfecto, justicia y amor sin par. La historia de Jesús no solo se trata de Él, se trata de Él en relación a nosotros. Nos afecta, nos involucra y nos salva. Por eso siempre debemos aprender a ubicarnos en el lugar correcto, como testigos de la luz, así como Cristo mostró esto a Juan y Juan lo enseñó a nosotros. Como laicos y como pastores, también debemos corrernos. No se trata de nuestro mensaje o nuestra forma de predicar, no es nuestra fuerza, sino de quién nos envía y de la fuerza de aquel que nos envía desde el cielo. Ubicarnos humildemente al pie de Jesús, al pie del establo de Belén, al pie de su palabra y sacramento, para que Él sea el centro de nuestra vida y de nuestra manera de vivir. La historia de Dios es una historia de amor y la compartimos amando. La historia de Dios es una historia de perdón y la compartimos perdonando. La historia de Dios es una historia de humildad ante la palabra y también la vivimos sometiéndonos humildemente a ella. Y que la palabra de Cristo, la luz verdadera, los ilumine en este tiempo de Adviento, hoy y siempre. Amén.